sombra y la casa encantada. Y al fondo el Picayo. Qué bonito. Y al fondo está Sagunto, el Castell de Sagunto. Pasen por el túnel y al fondo Castell de Sagunto. El Picayo. Buen día, Picayo. El Cervino Valencià. Qué bonito es. Seguim per bingo. Veurem com va la cosa. Bon dia. Són les 6 del matí, 6 i mitja. Comencem una nova etapa que se diu 33 comarques en la Comunitat Valenciana. Se trata de un repte per l'artrosis degenerativa, que es lo que yo tengo, a un equipo més, o ella o yo. Entonces se trata de fer això, 33 comarques, i comencem per la plana baixa, que recorreguem 20 pobles. Hostia, qué fumaguera. Oh, tío, este. Fumaguera, mira. Sí. Puta madre. Joder. Fumaguera. Pues no hi ha brossa ahí, ni merda, mare meu. Ahí está el Pi d'Escorps, Punta d'Escorps. Y este es el camí vell d'Almenara. Y al fondo está Almenara, al fondo. El seu castell, les seus dos torretes característiques i el camí antic, que no passa ningú. Maravilla. Una maravilla. Per allà ve el tren. El 34. ¡Ey! ¡Ey! ¡Bandera! El Castell de Almenara, declarado Bien de Interés Cultural, BIC, por la Generalitat Valenciana, comenzó a construirse en el siglo X, en la época musulmana. Está ubicado en la montaña que lleva su nombre. En los textos hay referencias al mismo tanto en la primera crónica general donde se relatan las expediciones del Cid y anteriormente en un fragmento del geógrafo árabe Al-Qudri. También aparece en el Llibre dels Fets o Crónica de Jaumai. El castillo de Almenara controlaba el paso obligado a lo largo de la costa entre las llanuras de Castelló, Valencia y la ruta interior hacia Zaragoza a través de la Val d'Ussó y Morella, ruta principal en época medieval que comunicaba Aragón con el litoral valenciano. Se trata de un complejo defensivo de 120 metros de longitud por 20 a 25 de anchura con una planta irregular dispersa. La fortaleza estaba formada originalmente por 3 recintos. En la parte más alta, coronando el conjunto, se encontraría el recinto principal del castillo. Fuera de este, a su lado, se hallaba la albacara, donde se levantaban la antigua mezquita y el aljibe. De todo este conjunto se conservan importantes restos que pueden visitarse. En los extremos oriental y occidental de la montaña, o sea a ambos lados de la estructura principal, se encuentran las torres de Vivalcadim y Bergamuza, popularmente conocidas como L. Aguelet y L. Agueleta. El Sestanis de Almenara es el paraje natural más importante de la localidad, un espacio de un alto valor ecológico. Está formado por 3 lagunas de considerables dimensiones dentro de la marjal de Almenara. En dicho espacio se pueden ver numerosas especies de fauna y flora, como la garza real, el ana de real, la polla de agua, la focha común o la garceta. También en el agua se encuentran samarucs, pechinots o anguilas. Entre la vegetación destacan los lirios amarillos o los carrizales.
El área está incluida en la Red Natura 2000 y además cuenta con la declaración de Zona Especial Protección. Para las aves, cepa. Toma ja! Tren largo. S'han ficat en un berenjenal per caminers de camp. He fet cas al GPS i ara me tira per així, saps? Anem a veure per on eixim. Hòstia. A fora, arriba. No te deixes les sendes velles per les novelles. Quanta raó tenia abuelo. Tinc que anar en el coll agachat perquè per així no puc jo. Hòstia. Per així no passa ningú. Menos mal que no té àvia. I està ple de telarañes. Bueno, ¿y ahora qué? A veure què hi ha així. A veure. Així hi ha un caminet. Destaca la iglesia parroquial de la Asunción de María, de finales del siglo XVII, de estilo barroco y neoclásico. En su interior destaca un retablo con una hornacina del Santísimo Cristo de la Junquera, patrón del municipio, que se conserva desde 1625, fecha de su descubrimiento. En el exterior se encuentra la necrópolis cristiana de Silxes, que nos adentra en el pasado de la población. Fue descubierta durante unas obras de remodelación en el año 2007. De visita obligada es la Font de la Unión, uno de los elementos más representativos del pueblo, que fue la primera fuente en abastecer de agua potable a sus habitantes en 1916, siendo reconstruida en 1986. El encanto de la Font de la Unión reside en el lugar donde se encuentra emplazada, por debajo del nivel de la población. La ermita del Santísimo Cristo de la Junquera fue reconstruida en el año 2000 y ubicada en el lugar donde fue hallada la imagen de este Cristo un 18 de enero de 1625. Descubrimiento que originó el culto a su patrón. Iglesia parroquial, El Salvador. La iglesia de la Llosa data del siglo XVII. Posee características de los estilos gótico y barroco, presentando bóveda de crucería y arcos de medio punto. Este monumento está ubicado en el paraje del Carcau. No se conoce la fecha de su construcción, pero sí se sabe que a lo largo de su historia ha sido utilizada como abrevadero y más tarde como lavadero. Manantial de agua natural, situado en medio de la huerta entre las localidades de La Llosa y Silxes. Ha sido acondicionado recientemente. Es una zona húmeda muy cercana a la Parilatomoniz, cercano a la población, donde encontramos vegetación típica de los humedales y numerosas aves acuáticas. Les Alquerís, alquerías del Niño Perdido. Los orígenes de la población se corresponden con tres antiguas alquerías musulmanas: Bonretorn, Bellaguarda y Bonastre. El vocablo alquería deriva del árabe algaria, que significa poblado pequeño. De esto se deduce que, en un principio, las alquerías corresponderían a tres poblados separados entre sí y de pequeñas dimensiones, siendo la actividad económica principal la agricultura y la ganadería. En 1233 se produce un cambio radical, ya que el rey Chaume primero decide poner en práctica su plan de conquistar las tierras musulmanas valencianas. Por ello, asedió durante unos meses, con la colaboración de las órdenes militares del Templo y Hospital, de la nobleza catalano-aragonesa y de los municipios de su reino, la principal villa del norte valenciano, Burriana. Con la caída de esta,
En julio del mismo año, los castillos y villas de la zona que dependían económicamente de Burriana para el suministro de alimentos se rindieron a las tropas del rey catalano-aragonés. Acto seguido, Jaume I inició la repoblación de las principales villas de la zona con gente venida de Cataluña y Aragón. Además, segregó una parte del término de Burriana para fundar Vila Real en 1274, a la que agregó las 3 alquerías musulmanas de Bonretorn, Bellaguarda y Bonastre. Permanece en el tiempo. Moncofa. El tiempo nos deja su huella, escondido bajo tierra y nos traslada al pasado. Restos de muralla que fortificaba la localidad, búnkers restaurados de la guerra civil, arquitectura hídrica encontrada bajo tierra, y los vestigios más antiguos de la vila romana de la Alquería. Murallas. Declarado bien de interés cultural. Quedan restos de la muralla que fortificaba Moncofa, que se levantó durante el reinado de Pere IV, entre 1330 y 1340, para defender la villa de los ataques de los piratas berberiscos, que desde incursiones por mar saqueaban las poblaciones costeras. Disponía de 2 puertas. Una al norte, el portal de Nules, y otra al suroeste, el portal del mar, con torre aneja. Antiguos depósitos subterráneos de agua. La belleza de esta infraestructura hídrica escondida bajo tierra muestra una arquitectura singular formada por 12 bóvedas de cañón. Situada en la zona recreativa del Pirulí, donde por medio de canalizaciones subterráneas abastecía a la actual fuente modernista de la plaza de la iglesia, donde el agua era un bien preciado para la subsistencia de sus habitantes. Villa Romana de la Alquería. En el recorrido de la Vía Augusta, por el camino a Segador de Cabres, tomando el camino de la Alquería, se encuentran muchos bajo tierra los vestigios de la vila romana de Moncofa. En la actualidad se puede observar las antiguas balsas para conservar el aceite y para trabajar los textiles o la original calzada romana en espiga. Aunque los yacimientos de superficie se pueden observar en una gran área alrededor de los principales restos encontrados. Conserva buena parte de los libros racionales, así como la mayor parte de los protocolos notariales salvados en 1937. El Archivo Histórico de Nules guarda un importante fondo documental sobre la vida del municipio desde mediados del siglo XVI hasta inicios del siglo XX. Son de destacar las secciones de Manuels de Consell, Aigües, y los expedientes de reconstrucción y derribo de murallas. A pesar de que dentro del término del antiguo castillo de Nules encontramos vestigios de civilizaciones anteriores: Tosal, Benicató, Alcudia, Torre Mocha, Santa Bárbara, hasta el año 1178 no tenemos documentado el topónimo de esta población de la Plana. El 28 de noviembre de dicho año, al redactarse el acta de dotación de la Catedral de Tortosa, se dejó constancia de que Nullis cum suis terminis se hallaban dentro de los límites de la diócesis dertusense. En 1238 los árabes del castillo de Nules, actual Vila Bella, se rindieron a Jaime y, el 16 de septiembre de 1251, el rey conquistador lo donó al noble catalán Guillem de Montcada. 3 años más tarde, Guillem de Montcada, estando en el castillo de Honda, autorizó a 37 pobladores para que en el término del castillo de Nules fundasen la pobla de Moncofa. Por ese tiempo debió de autorizar a otros pobladores la fundación de la pobla de Nules. El día 20 de agosto de 1273, Jaime y concedía a Guillem Ramón de Montcada privilegio para traer hasta el término del castillo de Nules el agua del Millars. El derecho a las aguas del Millars hizo posible la transformación de grandes zonas del término en huerta y, como consecuencia, el establecimiento de un importante grupo de pobladores. El 8 de octubre de 1316 el rey Jaime II confirmó la venta que Ramón de Montcada había hecho a su yerno, Gilabert de Centelles, del castillo y término de Nules. Gilabert de Centelles, quien es considerado fundador de Nules, murió en las campañas de Cerdeña. Durante la minoría de su hijo Gilaberto, 1320-L326, se transformaron en huerta grandes extensiones del término de Nules, con el consiguiente crecimiento demográfico. Debido a la gran influencia de Gilabert de Centelles y Montcada en la corte de Pedro el Ceremonioso, el señor de Nules alcanzó de dicho monarca la confirmación del derecho de aguas y celebración de mercado.
así como el privilegio de tener un embarcadero en la playa de Nules y la celebración de una feria anual de 15 días. Con motivo de la guerra contra Pedro el Cruel de Castilla, y el gran peligro en que se vio toda la comarca de la Plana, que fue invadida por los castellanos, Pedro el Ceremonioso, en el año 1375, autorizó la fortificación de la villa de Nules. Durante la época de Martín el Humano, la villa de Nules era lugar de refugio del bando de los centelles. Por esta razón el rey la pasó a jurisdicción real, aunque por poco tiempo. Después de la muerte del rey Martín, los centelles apoyaron al castellano Fernando de Antequera, siendo el señor de Nules quien dirigía las tropas que, en la batalla de Morvedre, derrotaron a los partidarios de Jaume d'Urgell, dirigidos por el gobernador de Valencia. Elegido Fernando de Antequera, en el compromiso de Caspe, los señores de Nules vieron aumentar su influencia y su poder político y económico. Durante la Guerra de las Germanías, Nules fue cuartel general de las tropas realistas, pero a pesar de ser una de las poblaciones más fortificadas de la Mascarell, pequeño recinto fortificado, único en toda la Comunidad Valenciana, que pasó a ser un anexo de Nules a finales del siglo XIX. Este conjunto declarado como Vic cuenta con un jardín creado recientemente que contribuye a crear un espacio acogedor alrededor del recinto. En la actualidad siguen viviendo en Mascarell aproximadamente unas 200 personas. Es una población con origen ligado a la expulsión de la población musulmana de la vecina población de Burriana. El primer documento que existe es de 1310. Jaime expulsó a los moros de Burriana, y estos se establecieron en el límite entre Nules y Burriana. Mascarell quedó casi despoblado tras la expulsión de los moriscos, y hasta bien entrado el siglo XVIII no se superó la crisis. En su interior destaca su casa consistorial de finales del siglo XVIII de proporciones reducidas pero equilibradas y dignas. Su iglesia parroquial de finales del siglo XVII, que cuenta con interesantes esgrafiados semejantes a los de la Iglesia de la Sangre, o el pozo de la Plaza Mayor recientemente restaurado. La muralla está hecha de mortero, tierra y ladrillo, y al centro de cada lado tiene una torre. Mascarell tiene dos accesos, en los lados este y oeste, y su planta es casi cuadrangular. La Val d'Ussó, habitada desde el Paleolítico, evolucionó de poblados íberos y romanos a 6 núcleos árabes, consolidándose tras la reconquista de Jaime y en 1238 y la repoblación cristiana del siglo XVII. En el siglo XVIII se unificó el actual casco urbano, destacando en el siglo XX por la industria del calzado Segarra, el cultivo de cítricos y el turismo en las grutas de San José. Las Coves de San José, Grutas de San José, albergan el río subterráneo navegable más largo de Europa, ubicadas en el municipio de la Val d'Ussó, Castellón, a las puertas del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Es un paraje natural único donde el agua y las formaciones geológicas de estalactitas y estalagmitas crean un espectáculo visual impresionante. La ciudad de Vila-real fue fundada en una zona segregada del término de Burriana por el rey Jaime I de Aragón, que le otorgó carta de población en un documento fechado el 20 de febrero de 1274. La ciudad cuenta, pues, con más de 700 años de historia, que han dejado su impronta en el devenir histórico y cultural. Del periodo fundacional se conservan la plaza porticada de la villa, el puente sobre el río Mijares y vestigios de las murallas que rodeaban la villa real medieval. De las murallas y las 4 torres que defendían la villa quedan todavía en pie la Torre Mocha y uno de los lienzos. En la Casa del Aceite, sede del Río Archivo Histórico Municipal a la vez que sala de exposiciones. Los huertos que se extienden por el término municipal, el sistema de acequias y canales de riego y los antiguos almacenes de naranjas, como el viejo almacén modernista de Cabrera que hoy alberga el Espai Jove, son también testigo vivo del pasado agrícola de Vila-real. A partir de la segunda mitad del siglo XX, sin abandonar esta tradición citrícola, la ciudad apuesta por una industria de fuerte arraigo en la comarca, la industria del azulejo, y se convierte en uno de los centros de producción de pavimentos y revestimientos cerámicos más importantes del ámbito internacional. Ciudad milenaria. Aunque en el término municipal de Burriana existen importantes restos arqueológicos desde hace más de 3000 años en la Edad del Bronce,
pasando por la civilización fenicia, griega, ibera y romana. No es hasta época musulmana cuando se funda lo que será nuestra ciudad. Conocida como Medina Buriena en los primeros escritos árabes de los siglos X y XI, era una importante ciudad, centro político, administrativo y religioso que abarcaba un amplio territorio con muchas alquerías diseminadas, desde Benicassim hasta Nules y desde la costa hasta Honda. Contaba con muralla, mezquitas, palacios, baños, puerto y un importante mercado. Se encontraba en un fundamental cruce de caminos entre la antigua vía Augusta romana y el Caminás, además de los caminos que iban hacia el interior por Honda, Betxí, etc. y punto de parada de las caravanas comerciales que circulaba de norte a sur desde Valencia a Tarragona. Su importancia estratégica hizo que la ciudad fuera un punto clave en la incursión del Cid y en la conquista cristiana a cargo de Jaume, y eso también hizo que el monarca la tomara para sí como vila real. Además de la importante documentación histórica, la arqueología cada vez aporta más información y hallazgos que enriquecen nuestro patrimonio medieval, como los que se señalizan en esta ruta. La ciudad de Honda obsequia a todos sus visitantes con su historia milenaria a través de los numerosos restos que se han hallado en el municipio. Entre ellos, encontramos diferentes herramientas sílex encontradas en la partida de la Murtera y que atestiguan la presencia humana en estas tierras durante el Neolítico. Recordamos el bronce valenciano con los restos aparecidos en los yacimientos del Torrelló y del Castillo. Del periodo íbero el municipio conserva piezas cerámicas descubiertas en el Torrelló, el Castillo, el Pla dels Olivars y el Sitjarbais. De la época romana de Honda se conserva un puente que salva del río Mijares y del que también sigue una vía romana. Para finalizar, se conoce la existencia de la ciudad en la cultura visigoda gracias a la aparición de una patena de bronce, aunque será tras la época del dominio musulmán cuando podemos hablar de un núcleo urbano consolidado. La villa se amuralló en el S11, tras la finalización de la construcción del magnífico castillo de las 300 torres que tuvo lugar a lo largo del SX, convirtiéndose en el enclave más importante al norte de Valencia islámica durante los S12 y S13. Aunque las tropas del mítico Cid Campeador conquistaron la villa, el símbolo de la cruz no se implantaría hasta la llegada del rey Jaume y en 1242. Honda recibió la Carta Pobla el 28 de abril de 1248 y con ella llegó la convivencia de las tres culturas en la ciudad medieval, la cristiana, la musulmana y la judía. Tras la conquista cristiana, el castillo y la villa estuvieron bajo las órdenes militares del Temple, del Hospital y de Montesa, sucesivamente. A principios del S14, la ciudad fortaleza todavía debía ser impresionante y su visión dio pie a referirse al castillo como el castillo de las 300 torres. Debido a su estratégica ubicación, el castillo fue testigo y participó en numerosos conflictos bélicos como la Guerra de Castilla, la de las Germanías, la de Sucesión e incluso las tropas napoleónicas lo ocuparon en 1812. En 1840, después de las guerras carlistas, la fortaleza fue rehabilitada y finalmente, durante la Guerra Civil de 1936, el castillo también tomó parte en diversos enfrentamientos entre ambos lados. Xilxes. Estem en Xilxes, gran afició taurina. I si encara fas així. Segurament que això joguen quan fan bous. Així som molt boueros, així en Xilxes. Xilxes, Nules, la Vilavella. Som més boueros que boueros. Nada. Bueno, hem parat al dinar, hem eixit de Betxí, són quasi les 4, hem parat, que m'entra ganes de cagar, i no cagar pegat, més bona. I ara, pues nada, seguim pa Tales. Bueno, però fa una calor que te cagues. Núvols en formacions. Si se munta bé, per la frada plourà. A veure si és de veres. Altra paradeta, per descansar. La sort que tenim per l'aire és a favor. L'aire és superbo, un aire fresquet més bo, però fa molta calor. Esperem que amaini una miqueta. Mitja hora me queda per arribar. Bueno,
Hem parat a almorzar, a dinar, que som quasi la una. He comprat això de polets estos, que n'han dado 15 polos, xicotets, un aquari, una botella de fresqueta i una ensalada per la nit, ensalada César, per sopar. Perquè ara és impossible anar, ara és impossible. Impossible anar en bici, també té una ponentat tremenda. Estem així ara, hasta ja les 4 o les 5, ara de 5, perquè és impossible. Llavors ja pujarem a Tales. Jau. Palacio Castillo de Betxí. Renacentista. Palacio fortaleza de singular importancia dentro de los edificios del Renacimiento civil valenciano. Se encuentra ubicado en el centro de la población. A pesar de los años de abandono y las agresiones urbanísticas que ha sufrido, el conjunto conserva todavía una parte del patio y de la portada de estilo manierista y un arte gótico, ubicado en la entrada del recinto anteriormente descrito. El edificio, de propiedad municipal, está en proceso de rehabilitación. Ermita de San Antonio. S16. Ubicada en la montaña del mismo nombre, conforma uno de los parajes más característicos de Betxí. Los orígenes del edificio deben situarse, al menos, en el siglo XVI, cuando ya encontramos documentada la figura del ermitaño de San Antonio. Tradicional punto de encuentro de los pueblos de la comarca, el 17 de enero acoge la romería en honor al patrón de la localidad. Durante los años 1920 a 1923 fue la sede de celebración de los aplecs valencianistes animados por Vicent Tomás y Martí. Calvario. Siglo XVIII, 1755 a 1771, este centro religioso, plenamente incorporado en el casco urbano, cuenta con una ermita y jardines abiertos al público por los que discurre un recorrido con las diferentes estaciones. La entrada se realiza desde la calle del Calvario, a través de un arco presidido para la figura del Arcángel San Miguel. Se trata de un ejemplo singular de Calvario ubicado en terreno llano. Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. S17, 1694 a 1704, conjunto del barroco, construido por indicación de la diócesis de Teruel. Tiene los antecedentes en una pequeña iglesia ubicada en la antigua mezquita y que ya estaba dedicada a la Virgen de los Ángeles. El edificio que ahora podemos ver fue parcialmente destruido en la Guerra Civil de 1936 a 1939. El actual retablo mayor, dedicado a la Virgen, data de la década de 1950. Sus precedentes se remontan a época ibérica y al periodo romano, pero la obra que se aprecia actualmente es árabe y cristiana de los primeros años de la Reconquista. Tras la caída de Burriana en 1233 en poder de Jaime, y por el Pacto de Almenara, los castillos de Nules, Uchó, Castro y Alfandech se rindieron sin lucha con la esperanza de que bienes y vidas fueran respetados, como así fue. Fue donado el castillo entonces a los Moncada, en 1254, de quienes lo adquirió Gilabert de Centelles por 236.000 sueldos al casarse con Blanca de Moncada en 1314. El castillo fue saqueado e incendiado en el siglo XIV por las huestes de Pedro el Cruel de Castilla durante la Guerra de los Dos Pedros, tras lo cual fue remozado. Poco tiempo después, sus habitantes empezaron a trasladarse hacia un lugar cercano en medio de la huerta. Así fue creada la Puebla de Nules, actual Nules. Mientras que la población primitiva, pronto se llamaría Vila Bella de Nules, para distinguirla de la otra. A pocos metros de la mencionada ermita se encuentra la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, reproducción de la gruta de la localidad francesa del mismo nombre. Ermita de San Sebastián. Junto al núcleo urbano del municipio se encuentra la Ermita de San Sebastián, que data del año 1934. Balneario. En la actualidad la población cuenta con un balneario sito en la plaza de la Vila número 5, que aprovecha las propiedades curativas de las aguas del subsuelo. A principios del siglo XIX la población contó con 11 balnearios que eran visitados por 10.000 personas. Jardín de la Glorieta.
En este jardín se encuentran diversos elementos interesantes como la Fuente Calda, manantial de aguas termales que nace en el mismo lugar donde está ubicada la fuente. Las virtudes medicinales de dichas aguas eran ya conocidas por los romanos. Manan a una temperatura de 27 grados. En este jardín se ubica el lavadero público alimentado con las aguas de la Fuente Calda. Sobre este se puede visitar el Museo de la Vilabella. Iglesia parroquial. Dedicada a la Sagrada Familia, es de estilo corintio. Fue inaugurada en 1756 y restaurada en 1951. Dentro de Artana, más allá de las que se encuentran dentro de nuestro paraje, contamos con distintos lugares atractivos de interés general, como son Iglesia San Juan Bautista y Museo Parroquial, edificada en el siglo XIX sobre una mezquita medieval. En el museo parroquial encontramos una lápida musulmana con un escrito árabe que dice: "Esta piedra la alzó el valeroso Ali Zobey. Dios es Alá y Mahoma su profeta". 2. Ermita del Cristo del Calvario y Calvario. Edificada en el siglo XVIII, en el mismo monte que se encuentra el castillo, encima de la localidad. Para acceder a la ermita se pasa por un Vía Crucis y los 7 Dolores de María. Dentro de la ermita se guarda la imagen del Cristo del Calvario, que es el que da nombre al barrio en donde se realizan las fiestas en su honor. Castillo de Artana, en la cima del monte, en el que se asienta a sus faldas nuestro municipio, encontramos las ruinas de nuestro castillo. Este es considerado una fortaleza islámica, sin embargo, sus orígenes son de época romana, habiendo tenido también modificaciones en la época medieval. Hace poco han sido reformadas sus ruinas y sacadas a la luz mayor parte de sus paredes, anteriormente enterradas bajo tierra. 4. Ermita Santa Cristina, edificada en el siglo XVIII, de estilo dórico. Rinde honor a Santa Cristina, patrona del pueblo de Artana. Se encuentra a 2 kilómetros de la población, en medio de un valle lleno de cipreses, pinos y olivos. A su lado tenemos la Rambla, en donde cada vez que hay lluvias torrenciales sale el río Ana. 5. Casco urbano, lleno de callejuelas de origen musulmán que finalizan su recorrido en la subida al Calvario, considerándose la parte más antigua de la población. Cuenta con numerables retablos de azulejo con imágenes de santos que representan a los barrios en donde se encuentran ubicados y podemos encontrar distintas fachadas modernistas y de estilo popular. Eslida está situado en la provincia de Castellón, en pleno centro del Parque Natural de la Sierra de Espadán. A 30 minutos se encuentra Castellón de la Plana y en menos de una hora se llega a Valencia, capital de la comunidad autónoma. La Sierra de Espadán, de abrupta orografía, ofrece un entorno de frondosos bosques de pino y alcornoque, aunque el paisaje incluye también huertos, almendros y olivos. Si bien hay pruebas de ocupación desde la Edad de Bronce y el castillo que singulariza la población es de origen romano, es en la época de la ocupación árabe cuando Eslida alcanza su apogeo, con un notable desarrollo en todos los ámbitos, importantes mejoras agrícolas, ampliación de las murallas y el castillo, creación de una escuela de alfaquíes, etc., con el consiguiente aumento de población. La Reconquista llegó tarde a la Sierra de Espadán a causa de su difícil acceso. En 1242, Jaime I le otorga la primera Carta a Puebla, que dotaba de autonomía a toda la zona y el pueblo prospera hasta principios del siglo XVI. A partir de 1950, se inicia una nueva época de prosperidad, a través de una economía basada en el corcho y que se orienta cada vez más al turismo, con un importante peso de segundas residencias, que multiplican los habitantes de Eslida en verano. El corcho y Eslida. El aprovechamiento del corcho se ha mantenido como una actividad fundamental en el desarrollo económico del municipio hasta la actualidad, con 4 fábricas de manipulación, tratamiento del corcho y fabricación de tapones en activo. Aunque anteriormente se trabajaba exclusivamente con corcho de los alcornocales de Espadán, hoy también se importa desde Andalucía y Extremadura, debido a la disminución de la producción local a causa del abandono de los montes y los incendios forestales. Cabe destacar que en la comunidad existen otro tipo de empresas que centran su actividad en productos distintos. En Tales vas a encontrar mucho que hacer,
Para empezar, nada como un paseo por sus calles tradicionales. Encontrarás lugares como la iglesia parroquial de San Juan Bautista, construida entre los siglos XVIII y XIX, o un lavadero público con mucho encanto. También es reseñable el retablo cerámico de la Cueva Santa que se encuentra en la Plaza Mayor o el Portalet, una antigua arcada que recuerda el trazado original de la ciudad. En Tales vas a poder visitar los restos de una antigua fortaleza, el conjunto formado por el castillo, Torre Cabrera y Torre de la Muerte. Este castillo ha ido experimentando muchos cambios a lo largo de los siglos, ya que la parte más antigua es musulmana, del siglo XII y cuenta también con una fase posterior de origen medieval. Finalmente se construyó una última fase en el siglo XIX, en las guerras carlistas. El Museo Etnológico de Tales es otra parada que te recomendamos. Se trata de un proyecto que ha dado una nueva vida a un antiguo molino, mostrando tanto las partes que lo integraban como una interesante colección. Y en los alrededores de Tales tampoco faltan las rutas de senderismo. Estem en el Llavaner. Tinc que dormir este any. Estem en la bici. Estem en el Llavaner. Collons. Passada, no? Esta aplicació urbana. Me puc guanyar així.
Bon dia, són les 6 del matí, han dormit d'aquesta manera, han dormit de categoria, estem fent la ruta. Bueno, així han dormit de categoria, fresquets, en el ruido de l'aulla, del manantial i del riu. Han dormit de categoria, molta categoria, fresquets. Passata, joder, passata està fet i tot. Mira la lluna, com està la lluna, tio, mira-la. Ribesalbes, junto a Verita y Trucelles, fueron alquerías musulmanas bajo la influencia del castillo de Honda. Ribesalbes fue dado a poblar por el rey Jaime y a Guillermo de Pau en 1235. A principios del siglo XV, pasa a ser del dominio de Domingo Ros de Ursinos, quien otorga la Carta Puebla a sus pobladores el 7 de marzo de 1405. En 1781, reinando Carlos III, se instala una fábrica de loza a cargo de Josep Ferrer, director de la fábrica del conde de Aranda de Alcora. Esta instalación se debió a la abundancia de excelentes arcillas utilizadas como materias primas en la confección de la cerámica. Este hecho dio origen a la larga y fecunda tradición ceramista de la población. La cerámica de Ribesalbes se caracteriza por su rica policromía, factura rápida y suelta y por sus singulares decoraciones florales. En 1850 en la población existían 12 fábricas de loza y 4 tahomas de barniz, número que con altibajos se mantuvo durante todo el siglo XIX. Durante el siglo XX se produce la industrialización del municipio. Esta industrialización se hace en torno a la fabricación de cerámica. En la actualidad Ribesalbes es un pueblo eminentemente industrial dedicado a la fabricación de cerámica artística, azulejos, piezas complementarias, esmaltes, colores cerámicos, etc. Localidad situada a 27 kilómetros de Castellón de la Plana, forma parte de la comarca de la Plana Basa. Su altitud sobre el nivel del mar es de 172 metros y posee un término municipal de 8,4 kilómetros cuadrados. Enclavado originalmente en la ribera izquierda de un valle de tierras blanquecinas, excavado por el río Mijares. La etimología de la palabra corresponde a la contracción de dos palabras valencianas que lo describen como el de las blancas riberas. En este valle se encuentra el yacimiento paleontológico de la Rinconada que data del Mioceno y que constituye uno de los yacimientos más importantes de Europa para el estudio de la fauna y flora de este periodo. Se trata de un pueblo eminentemente industrial que posee una rica producción de cerámica artística, continuadora de la iniciada en el siglo XVIII por Josep Ferrer. Do you know about it? Yeah, just okay. So, do you know that last night? Sueras Alta, aldea, y Sueras Baja, municipio, tienen su origen en diversos poblados árabes, unidos tras la conquista cristiana. El rey Jaime I donó el valle, en 1260, a Pedro I de Ayerbe, uno de los hijos habidos con su esposa Teresa Gil de Vidaurre, y le otorgó algunas franquicias. Después el señorío pertenecería a los duques de Medinaceli. En 1609, tras la expulsión de los moriscos, permaneció despoblado hasta el año 1611. A pesar de que en esta fecha llegaron algunos repobladores, su auge demográfico se produce en el siglo XVIII, 567 habitantes en 1787. Su población continuaría creciendo hasta alcanzar los 1206 habitantes en 1910. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, templo que presenta unas dimensiones espectaculares dado lo reducido del núcleo urbano. Conserva frescos de Joaquín Ollet y un mural cerámico en la fachada de Manuel Safón. Se construyó en el siglo XVIII Ermita del Santísimo Cristo de la Clemencia, elemento destacado del patrimonio devocional de la localidad.
Alfondeguilla es un encantador pueblo de la provincia de Castellón, situado a las puertas del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Es famoso por sus abundantes fuentes, sus rutas de senderismo y su rica herencia morisca. El Castillo de Castro, una fortaleza de origen árabe situada en lo alto de una montaña. La ruta hasta sus ruinas transcurre entre frondosos pinos y alcornoques, ofreciendo espectaculares vistas. La Nevera de Castro, un antiguo pozo de nieve situado cerca del castillo que se utilizaba para almacenar y conservar hielo. El Acueducto Romano de El Arquet, una interesante construcción de piedra de la que se desconoce su origen exacto, si bien se le atribuye un pasado romano o árabe. La iglesia de San Bartolomé es un majestuoso templo de estilo barroco con elementos neoclásicos, construido en el siglo XVIII. Ubicada en el corazón del casco urbano, destaca por su rica ornamentación interior, sus retablos y su emblemática torre campanario que corona el paisaje local. Alcudia de Veo, enclavada en pleno Parque Natural de la Sierra de Espadán, Castellón, es el destino perfecto para una escapada de naturaleza. El municipio destaca por sus frondosos bosques de alcornoques, sus aguas cristalinas y su patrimonio histórico. Los tres núcleos habitados, explora los cascos históricos de Alcudia de Veo, Veo y Benitandús, caracterizados por sus estrechas calles de herencia morisca. En Veo destaca la encantadora iglesia de la Asunción y la plaza del Almudín. Quinquer, una joya histórica. Se trata de una pequeña aldea que quedó abandonada tras la Guerra Civil Española. En ella podrás visitar las ruinas de su antiguo castillo y recorrer su bello entorno natural. Despeñes. Aragoneses. De Benitandús. Joder. El pantano de Benitandús está a tope. Mira. Pero a tope, ¿eh? Qué pasada. Maravilla. Pantano. També molt guapes. Saludant el dia. Ah, compte. Qué pasada, ¿no? Guau. Flipada, tío. Está a tope. Mira. Un dia Rita Barberà, caloret faller, el caloret. Uau. Però ara el sol apeteix que te pegue. Perquè fa fresqueta, saps? Ah, compte, maravilla. Mira, veus? Sigue la sombra. La mala sombra. Sempre aquí, sempre allà. Hi ha un tio pescant. Ja puja dalt i ara baixem. Ja de port de l'Alcudia de Veo, collons. Tengo que pujar de matinet i ara de baixadeta tot hasta la Vilavella. De Vilavella ja para casa. Maravilloso. Wow. Vale la pena pujar para después baixar. Es una maravilla. Todo lo que patixes, ya. Baixar es una auténtica maravilla. Es una maravilla.
Aín está situado en la comarca de la Plana Baja, en el corazón de la Sierra de Espadán. Está a 35 kilómetros de Castellón. Es una pequeña localidad emplazada en medio de una orografía accidentada. El origen del asentamiento se encuentra en la fundación de una comunidad musulmana anterior al siglo XII. A raíz de la Carta Pobla otorgada por Jaume I, la convivencia entre musulmanes y cristianos fue posible hasta la expulsión morisca 1609. El conjunto urbano está constituido por casas blanquecinas que se distribuyen a través de calles estrechas que conservan el aspecto que tenían durante la época morisca. El castillo árabe o castillo de Benialí está catalogado como bien de interés cultural. Durante el siglo XVI fue importante por ser un enclave de resistencia morisca. La iglesia parroquial, construida en el siglo XVII a partir de la expulsión de los moriscos, fue dedicada inicialmente a San Miguel y después a San Ambrosio, patrón de la localidad. La ermita del Calvario, situada a las afueras del pueblo, camino al castillo, es un recinto rectangular de piedra seca y con cerámicas de Alcora. Destacar también el lavadero municipal, con un mirador habilitado sobre el Cap, Salto del Agua, resto de un antiguo molino hidráulico harinero ahora restaurado, el Molinet, propiedad del duque de Medinaceli. El mirador ofrece una de las vistas más bonitas de la huerta, del río y de la fuente de San Ambrós.